¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando en esta clase que la llamamos Entrada Triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Y antes de empezar, les pido que por favor inclinemos un momento nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, para estudiarla, para estar en comunión con nuestros hermanos. Te ruego, Dios mío, que seas permitiendo que este estudio que vamos a estar viendo el día de hoy, en este capítulo 19 de Lucas, Señor, sea entrando, Señor, no solo a nuestras mentes, sino también a nuestros corazones. Permite, Señor, que el día de hoy podamos ayudar a algo que quizás no habíamos visto o que no conocíamos, Señor, de tu evangelio, Señor. Permite también, Señor, de que esa semillita, Señor, que día a día, Señor, vamos sembrando, Señor, escuchando tu palabra, sea, Señor, creciendo para que podamos dar frutos, Dios mío. También te pongo, Señor, en tus manos, a los hermanos que no pudieron en el camino, Señor, ayúdalos con bien para que lleguen pronto. También, Señor, a los hermanos que de pronto por situaciones de salud, Señor, no han podido venir, Señor, aquí a la iglesia, Señor, se permitiendo que puedan, Señor, ser sanos, para que puedan, Señor, acompañarnos. Y a los hermanos, Señor, que de pronto están desanimados o están, Señor, dudando y no saben, Señor, si venir a tus caminos, no, Señor, aclarando, Señor, su mente y su corazón, permite, Señor, que donde sea que estén, te busquen. Dios mío, te pongo, Señor, entonces en tus manos esta clase, y eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo. Entonces, entrada triunfal a Jerusalén. Normalmente, ¿cómo se le dice eso en Semana Santa? Le dicen Domingo de Ramos, pero pues realmente el hecho no es los ramos, el hecho es ¿cuál? La entrada triunfal, ¿cierto? Ese va a ser el tema de hoy. Y vamos a verlo en tres partes. La primera son los preparativos para la marcha triunfal. Segundo, la aclamación del rey por la multitud. Y por último, el lamento del rey. ¿Sí? Y la verdad central que vamos a estar pensando durante la clase es la siguiente. Dice, Jesús fue aclamado como un rey al entrar a Jerusalén, aunque él sabía que en esa ciudad le esperaba el sacrificio supremo. Porque claro, tenemos que saber de que Jesús sabía lo que le esperaba, era Dios, él sabía a lo que había venido. ¿Sí? Y vamos a ubicarnos, que vimos un poquito los mapas, que vamos ahora a ubicarnos otra vez en donde estamos en esta parte de la historia. ¿En qué parte íbamos la semana pasada? Una ciudad bien importante, no sé si se acuerdan. ¿En qué ciudad estaba el Señor Jesús que sí lo nombra casi al final del capítulo 18? ¿En dónde? Se vale pastelear, vamos a pastelear un momentico. Entonces, vamos primero a empezar en el capítulo. ¿Cuál capítulo vamos? No, un poquito antes de Betania. En Jericó. Sí, señora, en Jericó. Pero usted leyó el capítulo. Sí. Listo, entonces, antes de empezar con el tema, vamos a adelantarnos porque hay un pedacito que quisiera que leyéramos, aunque no nos vamos a adentrar mucho en ese tema. Y ese es el capítulo 19. De pronto, si alguno necesita Biblia, creo que ahí todavía vendrán algunas Biblias, entonces si de pronto la necesitan, levantan la mano que el hermano les puede colaborar. O si están bien, bueno. Vamos a leer. Entonces dice, Lucas capítulo 19, versículo 1, dice, habiendo entrado Jesús en ¿dónde? En Jericó. Capítulo 1 del 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por una ciudad, ¿cierto? Por la ciudad, perdón. Y recordemos que Jericó, ¿dónde quedaba? Miremos un momentito de mapa. Jericó, ¿dónde quedaba? Jerusalén. No, Jerusalén queda aquí donde está la ranchita, ¿cierto? Aquí arribita, pues en realidad es abajo, porque eso es una montaña, y aquí es un valle. Este es el valle del río Jordán. Aquí, donde deja de ser valle y de ser montaña, es que queda Jericó. Y Jericó era una ciudad muy importante porque por ahí era por donde pasaban todos los mercaderes. O sea, todos los mercaderes, todos los negociantes tenían que pasar por ahí. Entonces era una ciudad bien importante porque era la ciudad. Háganme cuenta que ese valle del río Jordán era como una autopista. Por ahí se andaba más rápido porque no había montañas que lo ralentizaran. Entonces todo el mundo que decía, venga que es que ya vamos para Jerusalén, y por ende de Jerusalén agarraban para Egipto. Entonces tenían que subir por Jericó. Entonces Jericó era una ciudad bien importante y era llena de gente de gente de billetes. Entonces vamos a seguir leyendo, dice, versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de qué? De los publicanos y rico. Recordemos que ¿cuál era el trabajo de un publicano? Recolectar.
trasladaba a los romanos. Entonces, claro, esa gente los tenía súper mal vistos, nadie quería un publicano. Bueno, el versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Entonces, este señor Zaqueo no era muy alto, entonces no le daba para poder asimilar a ver quién era Jesús. Dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, ¿cierto? Sicómoro, para ver. Y ya hemos visto antes que ese árbol sicómoro nos daba un ejemplo en la palabra, un capítulo o 2 capítulos antes, que decía que la fe tenía que ser como que, como un granito de mostaza. Y que si no tuviera la fe así fuera chiquitica, usted puede decir: ¿un árbol de qué? De sicómoro, porque ese árbol lo que hacía es que era grande, no en estatura, sino que él se explayaba y daba mucha sombra. Ese árbol lo bueno que tenía es que daba mucha sombra. Y sobre todo en lugares desérticos y de tanto sol, es importante que no. Pero el árbol que donde se encontraba era listo para poder ver algo. Claro, era un árbol, no era tan alto como, por ejemplo, pensemos un árbol alto, por ejemplo, un árbol de. No, una palmera, o se empiezan a decir que comen los koalas, ¿cómo se llaman? Eucalipto. Los eucaliptos son una maravilla, ¿cierto? No es así, sino que al contrario, el sí era grande, pero daba así, sombra. Entonces, claro, era grande y entonces usted podía trepar en la rama. Entonces, este señor Zaqueo se trepó en un arbolito de esos a ver si podía ver a Jesús. Versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mientras hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces todo el mundo empezó a ir a y o sea, uno diría: no, pues se parece, debería estar en la casa más digna, pero Jesús tenía un propósito así por eso. Entonces, versículo 8. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, ahí vemos la diferencia entre la actitud de este hombre Zaqueo, que ese sí lo dice con nombre propio, versus la actitud de lo que hemos visto antes, del otro joven rico. Porque ese otro joven rico, apenas le dijeron que diera todos sus bienes, ¿qué le pasó? Digo que se puso ¿qué? Se puso muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y de ese joven rico no nos dice el nombre, pero este Zaqueo sí nos dice el nombre. Eso es un detalle, pues, cuando estoy leyendo la palabra. Si el Señor dice como el nombre de alguien, eso sí es un ejemplo a seguir. ¿Sí? Entonces, versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Claro, entonces ese hecho de que él entrara donde Zaqueo se volvió un jalón de orejas para esos fariseos, porque ellos decían: es que este hombre de Zaqueo no es digno porque va a entrar a la casa de Dios. Pero entonces es parte del Señor Jesús nos quería dar esa enseñanza, que él vino a buscar lo que se había perdido. Él no viene a buscar los que son tan buenos, no, viene a buscar a los perdidos, ¿cierto? Es decir, a todos nosotros, porque todos estamos perdidos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bajo esa situación, continuamos en el versículo 11, dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia y tiene un propósito, ¿cierto? O sea, no es una historia por contar historias y entretener, ¿no? Porque las parábolas tienen un propósito y tienen siempre una enseñanza. A veces el Señor da como la interpretación de la parábola. Por ejemplo, la del sembrador, ¿cierto? Que dice que el sembrador salió a sembrar. Usted escucha la parábola y usted empieza a imaginar cosas, usted no sabe bien qué será la semilla, qué será el sembrador, qué serán esas tierras. Y en ese caso el Señor dio la explicación, pero en otros no da la explicación, ¿cierto? Y no solo eso, a veces hay parábolas que se parecen unas con otras, ¿cierto? Y esta es una parábola que se parece a otra, pero que no es la misma, ¿cierto? Entonces vamos a leer. Entonces dice, dijo una parábola: por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Entonces esta parábola viene dada es porque ya está cerca de Jerusalén. O sea, hay una razón, y es que ya está cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.
¿cierto? Entonces, este pedacito de que ellos pensaban que el reino se manifestaría inmediatamente es importante por lo que vamos a ver más adelante. Y es que todo el mundo estaba expectante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habían profecías acerca de que venía el Mesías. Y todo el mundo empezaba a ver que Jesús estaba cumpliendo como muchas señales que eran del Mesías, ¿cierto? Pero ahorita, porque nosotros estamos en el futuro, sabemos de que el Señor vino, murió, resucitó y subió al cielo, y que va a haber una segunda venida. Pero en ese momento no era muy claro lo que iba a pasar. Entonces, vamos a ver qué es esta parábola. Capítulo 19, versículo 12, dijo: pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces nos presenta a un hombre noble, ¿cierto? Una persona que tenía derecho a recibir un país, ¿cierto? Y el versículo 13. Y llamando a ¿cuántos? A 10 siervos suyos, les dio 10 minas, ¿cierto? ¿Qué era una mina? Una mina no era como una cueva pues, donde iban a minar, no. Una mina era un peso, más o menos parecido como una libra, de un metal precioso. Podría ser oro, podría ser plata, podría ser... ¿cierto? Entonces, una mina es básicamente como un pesito de un metal precioso, ¿sí? Y se usaba para medidas. Así como, por ejemplo, usamos una libra de arroz. No, allá lo que tenían era una mina, que eso era una cosa ahí de algún metal precioso. Listo. Y habían 10 minas y 10 siervos, entonces a cada siervo le dio ¿cuántas? Una. ¿Cierto? Y les dijo: negociar entre tanto que vengan. Entonces los dejó como una tarea. Les dijo: ustedes tienen que ir a generar algo con esta plata. ¿Cierto? Y versículo 14 dijo: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces otros diferentes a los siervos mandaron a decir como que no, usted no venga por acá. O sea, váyase, pero no regrese por acá, que nosotros no lo queremos. Pues, imagínense. Pero bueno, eso quedó hasta ahí. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Listo. Entonces él ya se demoró un tiempo y regresó. Y luego, venga, vamos a ver qué fue lo que hicieron ustedes. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha generado 10 minas. Entonces este hombre de una generó 10. ¿Cierto? Pero buen negocio, decir. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes. El resultado de eso es el siguiente. Dice: quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Y uno diría: uy, ¿cómo así? Entonces ellos le dijeron: Señor, pero tiene 10 minas. O sea, le estás quitando al que solo tiene una para que el otro que tiene más. Entonces, versículo 20 dice: pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, a este hombre que no hizo bien su trabajo, pues básicamente le quitaron lo que tenía, pero hasta ahí, no le pasó nada más. ¿Y qué pasó a los otros? A los conciudadanos, es decir, no a los siervos, sino a esa otra gente. Versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo regrese sobre ellos, pues, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Entonces, a estos sí, básicamente, chao. A estos sí los mataron.
¿Y qué pasa? Uno lee esto y uno queda muy confundido. Hermanos, no vamos a estudiar en detalle esta palabra porque esto lo estudiamos el día miércoles. Los miércoles estamos viendo las parábolas, porque justamente este miércoles pasado estudiamos esa parábola de las minas. Pero ¿qué pasa? Esa parábola de las minas se parece mucho a otra, que esa sí no está en el libro de Lucas, sino que está en otro libro, en el libro de Mateo. Entonces, en Mateo capítulo 25, ¿cierto? Hay otra parábola que se parece mucho, pero que no es la misma, que la llaman la parábola de los talentos. Entonces uno va a Mateo capítulo 25, versículo 14 y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ya no era un noble, sino que es diferente, es un hombre cualquiera, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio ¿cuántos? 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Entonces vamos viendo diferencias. En uno, la mina se la dio por igual a todos. En cambio aquí es como a uno le doy más, a otro le doy menos. Entonces muchas veces uno confunde las dos parábolas, pero hermanos, son diferentes. ¿Sí? Son diferentes también porque cuando nos adelantamos más en la parábola de los talentos, ¿cierto? Llega y dice que a la persona, porque es muy parecido al que solo tenía uno, en vez de negociar como con el talento, lo que dice que la escondió bajo la tierra y el señor, pues el jefe, pues llega y le dice, ¿usted por qué no metió esas manos? O sea, muy parecido al otro, pero no es lo mismo, porque el resultado de los talentos es diferente. El versículo 27 del capítulo 25 de Mateo dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Muy parecido al anterior. Pero el resultado es diferente. Versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el 30 dice, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí vemos de que hay unas diferencias muy sutiles, pero que hacen que las dos parábolas no sean las mismas, a pesar de que se parecen. Volviendo al libro de Lucas, en esta parábola de los talentos, se dice que esos talentos vendrían siendo el evangelio. Es decir, que el talento y la manera de generar más talentos sería predicando la palabra, ¿cierto? Mientras que en el otro, el de los talentos, es cómo se usa lo que el Señor le da para que lo ponga al uso. ¿Sí? Entonces son muy parecidos, pero no son lo mismos. Listo. Ahora sí, esa era la introducción. Esa es la introducción porque el tema de hoy me iba de ese lado. No que no me gusta dejarlo para algo porque sí, son temas que son bien interesantes. Entonces como que hay que vamos corriendo como con esos. Como no es la idea centrarnos en eso, sino en otros temas que van más importantes, que son los siguientes, que es ahora sí la entrada triunfal. Y para eso quisiera que miraran un poquito la pantalla, porque uno dice entrada ¿a dónde? Jerusalén. A Jerusalén. Y nos toca entonces pensar cómo era Jerusalén. Resulta que Jerusalén hoy en día es una ciudad un poco más grande que lo que era en esa época. ¿Cierto? En esa época las ciudades eran un poco más pequeñas, igual era muy grande para la época, pero resulta que una de las entradas de Jerusalén daba justamente con el templo. ¿Sí? Y entonces aquí viene esta imagen. Esto es una imagen pues, en 3D de cómo era más o menos el espacio donde iba a entrar Jesús. ¿Cierto? Aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos el segundo templo. Alguna vez habíamos estudiado sobre cómo fue la historia del templo. Antes del templo, ¿qué había? El tabernáculo. ¿Cierto? Durante el tiempo en el que el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, ese proceso del desierto implica que ellos se tenían que mover y ellos iban a ir con un tabernáculo. Y el tabernáculo tenía como todas las cosas para poder empacar, montar y moverse. Pero hubo un día en el que el rey David dijo, no, venga, que es que yo quiero hacer un templo. Y Dios le dijo, usted no me va a construir el templo porque usted tiene las manos manchadas de sangre. Entonces dijo, usted no me va a construir, pero su hijo sí. Y lo que hizo el rey David fue recolectar todo como la plata y todo el oro y todas las cosas listas y las piedras y la madera y tener todo listo para poder construir el templo. Pero su hijo Salomón fue el que finalmente construyó el primer templo.
Sí, hermano. Yo estoy dudando del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar que Dios les dijo al pueblo de Israel que tenían que construir para que Él morara allí. Es decir, exacto, tenía varias funciones. La primera era que ellos tenían algo que lo llamaban el arca de la alianza. ¿Cierto? El arca de la alianza tenía internamente varias cosas. Tenía maná, tenía el báculo de Aarón y tenía las tablas de la ley. ¿Cierto? Eso es lo que tenía el arca de la alianza. Y representaba la presencia. Exacto, exacto, representaba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hay pasajes que dice que Dios sí estuvo morando un tiempo allí, pero hay un pasaje en el que dice que por culpa del pecado del pueblo y todo eso, él terminó yéndose. Exacto. Pero eso no significaba que igual ese no fuera un sitio importante. ¿Y qué pasa? El arca de la alianza estaba resguardada en un lugar que lo llamaban el lugar santísimo. Era literal un espacio cuadrado donde nadie podía entrar, solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote a hacer un sacrificio. Y ya. Por fuera del lugar santísimo había otro que se llamaban el lugar santo, donde habían varias cosas. Había un candelabro que se llamaban el altar, que tenía que estar todo el tiempo con luz. Tenía otro lugar con los panes de la proposición, que los tenían que cambiar de manera semanal. Y eso era un pan, pan sin levadura. Y también tenían el altar del incienso, que también tenía que estar en constante incienso todo el tiempo. Esas eran las tres cosas que habían ahí. Y ahí sí pueden entrar un poco más seguido los sacerdotes. Por fuera, entonces ya estaban en el lugar donde se hacían los sacrificios. Entonces también tenían un coso que era un coso de bronce, ¿cómo se llama? Eso, la fuente de bronce, donde estaba ahí porque como ellos tenían que estar haciendo sacrificios, imagínense sangrería, tenían que estarse lavando todo el tiempo. Y también estaba el altar donde efectivamente ya hacían el sacrificio y quemaban los holocaustos, ¿cierto? Y ya por fuera entonces esto estaba igual, cercado, pero todo era movible. Entonces el día que decían, nos vamos a mover, y ellos se movían cuando ¿qué? Cuando había una columna como una nube, ¿cierto? Que de día les daba sombra y de noche les daba calor, para que no se murieran de frío, porque en el desierto no hace mucho frío de noche. Y eso era la verdad. Y mientras ellos estuvieran en movimiento, eso se movía con ellos. Cuando ya llegaron a la tierra prometida, el tabernáculo estuvo en una ciudad que se llamaba Silo, que ahí era donde también estaba el profeta Samuel. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Ya cuando construyeron el templo, el lugar que dijeron que se debía construir era sobre el monte Moriah, ¿cierto? Que cuando uno revisa un poco más atrás en Génesis, es donde Abraham casi sacrifica a Isaac. ¿Sí? Entonces ese sitio siempre ha sido muy importante. Ahí fue donde el rey Salomón construyó el templo. ¿Y qué pasa? El templo lo destruyeron. Lo destruyeron, no recuerdo ahorita las fechas, pero lo construyeron justamente cuando hicieron ¿cómo se llama? Sí, cuando Babilonia vino a conquistar como toda la región, sacaron a toda la gente importante, entre esos se fue mucha gente para Babilonia. Uno de ellos es el profeta Daniel, pero igual hubieron muchos que se fueron pues. Y destruyeron el templo completamente. Luego, cuando el rey Ciro el persa dice que pueden retornar a su lugar de origen, entonces ellos llegan y reconstruyen dos cosas. Primero reconstruyen el muro. No, el muro. Ellos reconstruyen el muro. Entonces aquí vemos que alrededor hay como toda una muralla. Ellos primero reconstruyeron ese muro y después reconstruyeron el templo. Pero este templo que vemos acá no es el templo que ellos reconstruyeron. Ellos más o menos medio reconstruyeron lo que pudieron. Ya en el transcurso del tiempo llegó no es un rey realmente, sino que es como la persona que los romanos ponían a gobernar, que se llamaba Herodes, ¿cierto? Y resulta que hubo varios Herodes. Hubo uno que era como el abuelo de todos, que se llamaba Herodes el Grande. Ese hombre nadie lo quería, pero como él quería que lo quisieran, o sea, él sufría era porque nadie lo quería, o sea, incluso los judíos lo querían. Iba muy bien con los romanos porque era como que tenía buenas relaciones con ellos, pero dentro del pueblo nadie lo quería. Él por congraciarse con el pueblo le dijo, bueno, mira que yo tengo recursos, entonces vamos a reconstruir ese templo y se los vamos a dejar, mejor dicho, una maravilla. Y este sería el templo que reconstruyó Herodes el Grande. Resulta que el templo de Salomón era solamente ese pedacito de la mitad. Todo lo que está alrededor, todo eso fue lo que construyó Herodes el Grande. ¿Cierto? Entonces cuando el Señor Jesús vino, ¿cierto? Él entró por este valle de acá,
Y ese valle acá es lo que llaman el valle del Cedrón o Quedrón, depende de cómo lo busque uno. Y ese valle tiene una quebradita y al frente, no lo veo acá, pero al frente, bueno, creo que lo podemos ver un poquito acá. Eso, no se alcanza a ver. Eso era un valle acá, que era una quebrada. Y aquí hay otra montaña, este es lo que llaman el Monte de los Olivos. ¿Cierto? Entonces ya estamos más o menos ubicados por donde es que vamos a estar viendo. Hoy en día, todo eso está describido. ¿Cierto? El único pedacito que me sobrevive es lo que llaman, y ustedes seguramente han escuchado, que el Muro de los Lamentos. ¿Cierto? Resulta que el Muro de los Lamentos queda en el muro occidental. Entonces aquí para ubicarnos, este de la derecha es el oriente, ¿verdad? Hacia el norte. Este muro es el del oriente. Este muro acá es el del sur. Y el muro que hace allá es el occidental. En esa esquinita de atrás, no se alcanza a ver, es donde queda lo que sería el Muro de los Lamentos. Ahí como para que nos ubiquemos. Listo. Y ahorita vamos a volver otra vez a estas imágenes porque en la medida que vayamos leyendo vamos a ir viendo como dónde es que estaba la cosa. Y recordemos que él venía caminando, eso es otra vez del mar, por el mapa, aquí estaba el mar muerto, por aquí está Jerusalén, Jericó está aquí arriba, entonces vean que él sube por esa línea rojita hasta un lugar que se llama Betania. Entonces ahora sí, vamos entonces a empezar a leer y vamos para el versículo 28 del capítulo 18. Entonces dice la palabra del Señor. Dicho esto, ¿dicho qué? La parábola de las minas. O sea, él explicó la parábola de las minas y él empezó ya a caminar de Jericó rumbo a Jerusalén. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Versículo 28 del capítulo 18. Perdón, discúlpeme, sí. Es que me equivoqué porque aquí arriba dice 18. Sí, perdón, 19. Versículo 19. Capítulo 19, versículo 28. Sí, perdón. Volvamos. Entonces dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Y por qué subiendo? Porque recordemos que Jericó está más para abajo y Jerusalén va lleno como por la montañita para arriba. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que llaman de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Y le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un pollino? Una gallina. Es burrito. No, es un hijo es un burrito chiquito, es un burrito joven. Pero tampoco un burrito de no, es un burrito joven. Esto es un pollino. Y ese es como un burrito, pues, de pronto no era el mismo, pero más o menos es un burrito. ¿Y qué pasa con los burritos? Porque eran importantes los burritos. Porque uno diría, no, venga, que es que el Señor debería haber llegado fue en un caballo. Resulta que no. Resulta que históricamente sí es un animal de carga. De hecho, cuando se piensa en los arrieros ¿con qué andaban? Con burros y mulas. Pero igual que son las mulas. La mula es un cruce entre un burro y un caballo. ¿Cierto? Es decir, es igual del tamaño que un burro, pero con más fuerza. Las mulas sí. Pero resulta que los burritos, generalmente las personas importantes andaban en burritos. Los reyes andaban en burritos. En cambio, cuando se iba para la guerra, ustedes sí se montaban en un caballo. Entonces ahí son como pequeños detalles, ¿no? El Señor no va a llegar en un caballo porque no venía en son de guerra. Él venía en son de que después sí, realmente venía en otro plan diferente, no venía a conquistar, él venía a otra cosa. Exactamente. Y dice que él iba en un burrito. Y dice que él mandó a 2 personas para que fueran y buscaran el burrito y que si les preguntaban, dijeran, no, es que el Señor no lo necesita. Pero si... era porque nadie lo había montado nunca. Entonces estaba ahí, siempre le daba la mano a mi marido y nadie lo había montado por eso precisamente. Exacto. Y
tiene esa característica. Pero, vamos a empezar a ver algo muy curioso, y es porque uno dice, listo, ¿qué tendrá como de interesante que el Señor fuera en un burrito? Pues, eso a priori no parece como nada. Hay un contexto que de pronto hay que tener presente, y vamos a empezar a continuar. Vamos en el capítulo 34, vamos para el 35. Sí, pero hay un contexto que ese lo vamos a encontrar en otro libro. Entonces primero vamos a leer los versos que siguen, del 35 al 40. Dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces uno dice, venga, pero ¿por qué esta gente como que se enloqueció a estar así contenta? ¿A razón de qué? ¿Qué significaría que alguien llegara en un pollino y que ellos dijeran, no, es que aquí estamos viendo algo único en la historia? Vamos a ver, resulta que había una profecía en el libro de Zacarías. ¿Dónde queda Zacarías? ¿Y qué tan lejos del Antiguo Testamento? Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. El último es Malaquías. Y Zacarías es el que viene antes. ¿Y Zacarías es un profeta qué? ¿Mayor o menor? Menores. ¿Y por qué se les dice menores? Porque son más pequeños. Eso no porque lo que dijeran fuera menos importante. Simplemente es porque la cantidad de versículos en sus libros son más pequeños. Pero hay algunos que tienen 3 versículos. Por ejemplo, Zacarías dice que tiene 14. Entonces son muy pequeñitos los libros en comparación a los que llaman profetas mayores, que no es mayores necesariamente porque fueran más importantes, sino porque son libros largos, extensos. Por ejemplo, Isaías tiene como 60 y algo, ¿cierto? Eso es un profeta menor, pero no por... Ajá. O sea, que entonces no es porque, es que este es menos importante, por eso se le dice profeta menor, no, simplemente porque el tamaño del libro es más pequeñito. Y vamos a ver Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Entonces dice, versículo 9, dice, y eso es una profecía que ellos tenían en su mente cuando estaban viendo esa escena, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Claro, es que entonces ellos dijeron, mira que es que este Jesús, con todas las señales que nos ha dado, y se le ocurre bajar, pues llegando a Jerusalén en ese vallecito, llegar en un asno. No, eso básicamente ellos estaban pensando en esa porción. Exacto, ellos se alegraron porque dijeron, es que aquí este es. Y entonces veamos que los fariseos decían, maestro, ellos igual le tenían un buen respeto a Jesús. Y ellos dijeron, maestro, pues manda a callar eso, porque era con lo que salieron. Y Jesús, en vez de negar, ¿qué dijo? Es que si esto se callan, las piedras hablan. ¿Por qué? Porque es que ahí sí se estaba cumpliendo la profecía. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sigue después de la profecía? Veamos un poquitico, ahí solo por curiosidad. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Es que también en la profecía nos dice que después de que llegue en el pollino, entonces básicamente él iba a llegar a conquistar todo el mundo. Y resulta que eso sí va a pasar.
solamente que eso va a pasar en la segunda venida del Señor. Pero ¿qué pasa? Ellos, los que estaban en ese momento viendo la escena de Jesús llegando en un pollino, no tenían como tan claro eso. Por eso es que cuando uno ve la parábola de las minas, ya tiene más sentido que el Señor hiciera el énfasis en que él iba a recibir un reino, pero se tenía que ir lejos y que él iba a volver, ¿cierto? Por eso esa parábola tiene mucho más sentido, entendiendo el contexto de que ellos pensaban que eso era instantáneo. Llegó en un pollino, conquista total. Y resulta que no. Por eso la parábola aquella de las minas se vuelve como tan importante para dar ya como orden en lo que realmente iba a estar sucediendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, en ese punto, pues básicamente ellos estaban viendo el cumplimiento de una profecía. Y entonces, con base en eso, pues uno viene y se imagina, bueno, ¿cómo sería esa llegada? ¿Será que es que eso era un milagro? ¿O será que esa montaña era muy grande? Bueno, yo me conseguí una foto de cómo es el Monte de los Olivos hoy en día. Y se las voy a mostrar. Y me dicen que piensan. Listo, entonces verá que los trato de ubicar ahí que allá arriba esa esquinita que se ve es justamente la esquinita donde quedaba el templo, pero hoy en día ya el templo no queda ahí. Ese pedacito de esa esquina hace parte de una mezquita que se llama la mezquita de Al-Aqsa. ¿Cómo? No, mezquita de Al-Aqsa. No, de Al-Aqsa, así se llama. Bueno, se la llaman ellos. Y el área donde está esa mezquita es justamente donde debe ir el templo. Eso, pero entonces aquí aquí las mezquitas no nos interesa. Nos interesa es que igual la esquina corresponde más o menos con la misma esquina de donde estaba el templo antes. Y sería por allá arriba en la esquina de la otra. Ese pedacito de abajo es lo que llaman el valle de Cedrón o Cedrón, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Todo esto blanco que ven acá, ¿qué creen que son? Es el Monte de los Olivos, pero estas cosas blancas, porque aquí hay casas, uno ve las casas, arbolitos, pero eso blanco, ¿qué será? No. Eso es un cementerio. Eso es un cementerio. Y todas las cosas son esas placas que dejan las personas cuando las entierran, ¿cierto? Y resulta que eso tiene una razón de ser. Realmente el Señor Jesús abría un camino, no sabemos bien por dónde sería, pero él en algún punto tuvo que subir ese montecito y tuvo que bajar, ¿cierto? Y eso era un monte de verdad. Y lo llaman el Monte de los Olivos porque ahí había muchos olivos. Ya hoy en día los olivos que quedan son muy poquitos. Pero ya hay unos olivos que dicen que son milenarios, o sea, que son olivos porque el olivo es un árbol muy particular, es un árbol que no crece muy alto y está muy común en lugares desérticos, pero no se seca tan fácil y puede durar miles de años cuando está bien cuidado. ¿Sí? Y resulta que la gente que se ha enterrado ahí es porque hay una profecía que dice que cuando el Señor baje, va a bajar en el Monte de los Olivos. Sí. Entonces ellos quieren estar ahí de primero. Entonces, hermanos, esto es hoy en día. Así es como se ve el Monte de los Olivos. Y toda esta región que está aquí son como ya, sí, las casas y cosas, ¿cierto? Y esta parte de acá no es controlada directamente por Israel, sino por la cosa esta palestina. Sí. Pero eso ahí dice que lo entierran ahí porque ellos son los primeros, pero eso no es una costumbre de ellos mismos, porque los primeros hacen lo que creyeron en él, lo que me confiaron. Tanto las personas primeras que van a ser, por ejemplo, cuando se ha resucitado, que creyó, y el vivo que quedó vivo se ha arrebatado. Exacto. No solamente porque yo voy a ir Eso es. Lo que pasa es que yo creo que exacto, no es una costumbre porque realmente no cualquiera está enterrado ahí. O sea, ahí se encuentran sultanes, se encuentra, o sea, recordemos que igual esto pasó hace más o menos 2000 años, ¿cierto? Y en toda esta cantidad de años Jerusalén ha pasado por muchas manos, por muchos gobiernos y muchas personas influyentes dijeron, no, venga, es que yo creo que me entierran allá. Entonces no es como que cualquiera va y lo entierran allá, ¿no? Y este lugar ni siquiera es de nadie. O sea, es un lugar considerado patrimonio de la humanidad. Es muy curioso, si uno se pusiera a ver cómo está Israel hoy en día con respecto a lo que había en el pasado
y cómo ha ido cambiando. Eso es muy interesante, pero no nos daría tiempo para hablarlo en la clase. Pero la parte importante es que en esa bajada triunfal del Señor, las personas que estaban en ese momento tenían en su mente que estaban viendo el cumplimiento de una profecía. Al Mesías. Exacto. Pero resulta que Jesús venía con un plan diferente. Él no venía a conquistar y eso. No, él vino fue a hacer otra cosa diferente. Y continuamos leyendo. Vamos en el capítulo 19, versículo 41. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, entonces recordemos que es lo que él estaba viendo cuando iba llegando. Él estaba viendo eso. Entonces, cuando ya estaba aquí cerquita de entrar, él empezó a mirar. Y dice, y al verla, dice que lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, aquí todavía el templo existía, o sea, la gente decía: no, pues aquí estamos súper bien, aquí no va a pasar nada. Pero resulta que unos años después, en el año 60, los romanos sitiaron a Jerusalén y no dejaron nada. La destruyeron todo, ya todo el mundo lo mandaron para diferentes lugares y a la gente le tocó escaparse de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Por eso es que lo poquito que queda hoy en día son o cosas mucho más antiguas que quedaron, que ya están bajo tierra, pero hoy en día, por ejemplo, lo que llaman la ciudad de David, queda de este lado, no, de este lado para acá, no recuerdo bien. Pero en esa montaña excavan y excavan, y cada vez que excavan encuentran más cosas. ¿Por qué? Porque son cosas mucho más antiguas. Pero todo lo de esa época, ya, eso no quedó nada. Solo quedó ese muro, y ni siquiera, porque resulta que en el futuro otros imperios reconstruyeron partes del muro. Entonces, cuando la gente visita, empiezan a ver los muros más bajos se ven antiguos y son unas piedras gigantes. Pero a medida que pasan, encuentran que las piedras son diferentes. Igualísimo, y las piedras son diferentes. Porque dependiendo de los imperios que fueron pasando, ellos reconstruían hasta cierta parte, les las tumbaban, volvían y reconstruían, los tumbaban. Entonces, eso es una mezcolanza de estilos de construcción y de estilos de piedras. Pero la profecía que el Señor mencionó ahí en ese momento incluía que eso todo lo iba a destruir. Y eso en ese momento no había pasado, pero por eso fue la profecía que ya hoy en día vimos que se cumplió. ¿Sí? Y lo cierto es que la profecía era una destrucción de todo ese templo, ¿cierto? Pero también esa destrucción no era como que, ay, pobrecitos, no, eso tenía una razón de ser. Es que después de que el Señor se sacrificó, el templo sería necesario. No. Exacto. Exactamente. O sea, el templo ya no era necesario. Entonces muchos dicen: ay, ¿cómo sería cuando reconstruyen el templo? Y yo, pues, como cristiano, yo me pregunto: ¿para qué? ¿Necesitamos un templo? No, no lo necesitamos. Vamos a continuar leyendo el último pedacito de esos 4 versículos que nos faltan. Y dice, versículo 45, dice: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaban cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y resulta que cuando uno viene y mira la entrada, recordemos que ellos entraban era por la derecha, que era el lado oriental, que era ese caminito que va por acá. Y ellos entraban por esta puerta, que es la puerta oriental, y esto era como un recorrido, como un corredor, y aquí había varias escaleras. Había una escalera por acá, que era por donde entraba
entraban como las personas más importantes, y había aquí, esta era la entrada del lado sur, que era por donde entraba la mayoría de las personas. Y aquí había como puros lugares para poderse lavar, como para poder estar purificados, porque hay que entrar limpio al templo. Pero ¿qué pasa? En este pedacito, al parecer, era por donde se hacían todos esos mercaderes. Entonces, como que usted iba a entrar al templo, no tenía más por dónde entrar, y lo primero que se encontraba era un montón de gente vendiendo cosas. Y no vendían cualquier cosa. Entonces, lo que vendían era, usted vino al sacrificio. Llegaban y le miraban al carrito que traía y decían, no, este carrito no sirve. Le va a tocar comprar uno y va a decir, Entonces les tocaba comprar uno y ellos se quedaban con este, pero ese volvía que al siguiente se lo revendían. Y así. O sea, ellos habían puesto eso algo para lo que no era un lugar de oración. ¿Cierto? Entonces por eso es que él llega y lo regaña y dice, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis vuelto por la de ladrones. Entonces, claro, ya vamos viendo cómo fue que el Señor fue entrando. Y dice que cuando él llegó, él estuvo varios días predicando y todo el mundo estaba así, vea, atentos, porque ya sabían, seguramente la historia, o yo me entre comillas chisme, de que había llegado el Mesías en un burrito. Seguramente eso se regó. Hoy no era como hoy en día que por pasar se entera uno de todo, no, pero allá algunos se enteran. ¿Quiénes? Los fariseos. Estos son otros hermanos. No creían porque pensaban que iba a llegar, que se creía un terreno a batallar a los enemigos, pero no era así. En hoy en día todavía creen que no va a llegar el Mesías. No, yo escucho otra peor. Hay gente que cree que el Mesías era un señor que estuvo, pues era un rabino que vivió en Nueva York y sinceramente creen que era el Mesías. Hoy en día el pueblo de Israel igual tiene muchas cosas que uno dice, ay Dios mío, pero nosotros sabemos que realmente el Mesías era el Señor Jesús, ¿cierto? No solamente por las profecías, sino por el resultado. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Entonces yo veo los frutos que el Señor ha sembrado y que ya se han ido viendo en la historia, y uno ve que realmente el Señor Jesús sí era el Mesías. Sí, hermano. Y hay algo muy importante, es que esta lección nos tiene que dejar a nosotros esa certeza de que nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo de Dios, donde Él vino a morar, y que nada sucio debe de dañar ese templo, ni debe de ensuciar ese templo, porque mire todo lo que sucedió allá. Tuvo consecuencias. Y el Señor no habita en templos hechos de manos de hombres sucios. Entonces, ¿qué es? Que cada hermano que haya conocido la palabra del Señor, que haya leído las Escrituras, se esfuercen por cada día ser conforme al ejemplo que el Señor nos dio. Porque Él vino aquí a darnos un tiempo de vida. Entonces, que debemos de seguir eso, porque esa lectura es muy linda, realmente. Amén. Entonces, con eso, hermanos, ya daríamos por finalizada la clase de hoy. Y entonces vamos a pensar cuáles serían las aplicaciones de este estudio. Entonces dice, la primera es la cruz como la sabiduría y el poder de Dios. Entonces sabemos de que Jesús no vino a Jerusalén porque sí, porque venía de paseo y va a estar un tiempito en Jerusalén. No, Él vino ya a este punto por una razón. ¿Sí, hermano? Yo pregunto, yo diré, los frutos los conoceré, o sea, que los frutos deben de ser. Por sus frutos. Claro, es que aquí viene la cuestión. Usted no da de lo que no ha recibido. Es decir, usted no puede esperar dar frutos cuando se dice le echa agüita a la matica. Entonces, en ese caso, la agüita es ¿qué? La palabra. Es que si usted no lee la palabra, si usted no está en oración, se alimenta de ella. Exacto. Y si usted no está en comunión con el Señor, es decir, que usted pida perdón por sus pecados todos los días. ¿Cierto? Si uno no está en comunión con el Señor, pues así va a ser muy difícil que esa matica pueda crecer. Y si no puede crecer, al final tampoco va a dar fruto. Exacto. Si uno no puede esperar de que por osmosis es como, ay, sí, mágicamente ya veo los frutos. No, esto requiere un esfuerzo y requiere un tiempo de maduración. Y la única forma es alimentándonos con la palabra. Pero entonces, volviendo a las aplicaciones de estudio, vemos de que el Señor Jesús llegó con un propósito.
y era ser sacrificado en la cruz, ¿cierto? Y cumplir las profecías, ¿cierto? Todo con un objetivo, y era salvarnos y pagar el precio que había que pagar por la remisión de nuestros pecados. La segunda dice, liberación de la certidumbre del pecado, porque claro, Jesús vino con ese propósito, era liberarnos del yugo del pecado. Y ese costo, pues digamos que fue muy costoso, porque al final era la muerte de Jesús. A partir de aquí es donde como que el tema central de los evangelios empieza a andar. De aquí para atrás veíamos como que sí, muchas cosas, ¿cierto? Veíamos cómo el Señor había estado de niño, cómo fue su nacimiento, cómo cuando empezó su ministerio empezó a llamar a los discípulos, ¿cierto? Cómo algunos de los discípulos los volvió apóstoles, los mandaba en pares para que predicaran, hizo milagros y anduvo por todos lados, tanto en Judea como en Samaria como en Galilea, y ya todo ese camino llega a Jerusalén, y a partir de aquí es donde ya la historia, lo dicho, empieza a correr para lo que realmente significa